Trabajo Social por la Universidad Complutense de Madrid. También hizo allí un máster de Animación Sociocultural y Intervención Comunitaria. Es máster en Dirección de Centros Sociales. Lleva más de 10 años en el sector de la salud mental y desde hace 7 es técnico de información y formación de la Confederación de Salud Mental de España. Hoy nos va a hablar del papel de la familia en el proceso de recuperación de las personas con trastorno mental. Luis. Gracias. Gracias, Curro. Bueno, en primer lugar, sé que vamos apurados de tiempo y cuando vi el programa dije, me colocan justo después de la experiencia en primera persona, que es lo más interesante muchas veces de todo esto. Para mí tan interesante porque casi como no la toco, pues me parece muy interesante. Entonces yo, por un lado me reconforta porque pienso que toda la teoría que vamos a ver ahora, que es teoría, ha acertado plenamente con todas las cosas que han dicho los anteriores ponentes, especialmente las dos familiares, que son Carlos y Nieves, creo. En segundo lugar, quería dar las gracias a la Asociación Salud Mental Ceuta, a todos sus profesionales, a ver si me olvido de alguno, me tira de las orejas luego Ana. A Ana, a Elena, a Chari, a Verónica, a María y a Yanis. Y también, por supuesto, a Mari Carmen por el recibimiento que me habéis prestado estos días aquí. ¿De acuerdo? Yo vengo a contar un poco lo que es mi experiencia en la intervención con las familias y en la intervención a diario que tenemos en la Confederación, que no es una intervención directa con las familias ni con las personas con enfermedad mental, lamentablemente tengo que añadir. Yo tengo una jefa que me permite hacer atención directa aunque no esté dentro de mis funciones y se lo tengo que agradecer públicamente desde aquí. Yo antes de empezar, que decía que yo voy a contar mi experiencia y por supuesto que no es una verdad absoluta, sino es nuestra experiencia después de mucho tiempo interviniendo. Me gustaría acabar pronto para intentar que esto sea un intercambio de experiencias y que me podéis comunicar si estamos muy acertados, no estamos acertados o más bien solucionar algunas dudas que os puedan surgir después de la presentación, ¿vale? Si antes de empezar, sí creo que es bueno que conozcáis un poco qué es la Confederación Salud Mental España, a la cual pertenece Salud Mental Ceuta. Nacimos en el 83 y somos los únicos de ámbito estatal que reúnen a asociaciones de familiares y personas con enfermedad mental en todo el Estado. Nosotros somos un germen, nacimos de una asociación de familiares y poco a poco, con el trabajo de muchos pasos dentro de la Confederación a nivel estatal y las asociaciones a nivel más local, se han ido incorporando las personas que tienen algún problema de salud mental en los órganos directivos, como es el caso aquí de Basilio siendo vicepresidente, como es el caso de alguna persona más que es presidenta de alguna asociación nuestra, ¿no? Digo esto porque creo que es importante lo que voy a decir más adelante y va muy relacionado a los temas de empoderamiento y recuperación de las personas con enfermedad mental, ¿no? Somos más de casi 300 entidades y somos casi 45.000 socios, más de 45.000 socios. Nuestros objetivos, al igual que el de Salud Mental Ceuta, es defender los derechos de las personas con enfermedad mental, mejorar su calidad de vida y representar el movimiento asociativo a nivel estatal, ¿vale? Actuamos con los valores que veis allí y nuestros aliados son de muchos tipos, tanto internacionales como nacionales. Yo vengo de un área, si veis allí, en la que damos respuesta a un enorme desconocimiento que existe a nivel estatal sobre salud mental. En la mesa anterior, en el coloquio anterior, se ha dado muestras que una de las cosas que hacía falta cuando irrumpía un problema de salud mental era la información para las familias. Nosotros, desde el año 98, nacemos en ese área, esa de comunicación, imagen e influencia social, y intentamos dar respuesta a expectativas y necesidades del colectivo, tanto de la persona con enfermedad mental, como a la familia, como a la sociedad en general, ¿no? Este área la formamos el Servicio de Información, que soy yo, el Servicio de Asesoría Jurídica, Centro de Documentación, Servicio de Comunicación y Servicio de Formación, que también soy yo. Hago dos servicios, el pluriempleo lo hago ahí. Cobro solo un sueldo, ¿vale? Vale, voy despacio. Por un lado me dicen que corra
Me acoplo. Vale, me acoplo. El servicio de información, asesoría jurídica, documentación, comunicación y formación. ¿Vale? ¿Qué hago allí? En teoría, porque es una teoría, conocemos los recursos existentes en materia de salud mental y discapacidad, los más importantes, nos coordinamos con ellos, sabemos la forma de derivación, ¿vale? Y los derivamos. Hacemos coordinaciones con los recursos de salud mental que tenemos los más cercanos posibles, y cuando las llamadas las demandas de información son de fuera de Madrid, solemos derivar a las federaciones o acciones uniprovinciales, como es el caso de Salud Mental Ceuta, con la que estamos coordinados. Como veis, atendemos una media de unas 1.200 demandas de información anuales. La mayoría de las demandas son vía telefónica, y el gran colectivo que utiliza este tipo de servicios son los familiares, ¿de acuerdo? Además, es un perfil de familiares diferente seguramente del que llega a la asociación, o diferente en el sentido que el peregrinaje que se estaba hablando antes está llegando a su fin, con un grado de desesperación muy alta. Quizá no han tenido el acceso a las asociaciones, y esto está dificultando un poco su proceso de recuperación, tanto el suyo como de las personas con enfermedad mental. Y sí me gustaría añadir una cosita allí, que es que se confirma la tendencia positiva del aumento desde que se llevó ya allí, de que este servicio lo están empezando a utilizar personas con problemas de salud mental. Y como vais a ver en la siguiente diapositiva, pues sus necesidades, si me equivoco levantáis la mano, ¿eh? Esas son las que yo he palpado. Ser aceptado en su diversidad, respeto a la capacidad de decisión sobre su propia vida, tener autonomía para desarrollar tareas, protección de sus derechos, información sobre la enfermedad mental, información legal y atención sociosanitaria. Creo que se recoge bastante bien las necesidades que puede tener una persona con enfermedad mental cuando llama a un servicio de información o cuando aparece en la puerta de una asociación nuestra, ¿no? Pero también atendemos a familias. Y sus necesidades para nosotros son información y formación sobre enfermedad mental, información legal, seguridad de atención a las personas con enfermedad mental, atención sociosanitaria, garantizar la intervención precoz, protección de sus derechos y posibilitar la escucha de la familia en el proceso de valoración o el proceso de intervención. Yo he señalado varias, en negrita, varias necesidades que creo que son importantes a la hora de iniciar un proceso de recuperación o de empoderamiento de la propia familia. Llevo un día aquí y Ana Belén me ha organizado un tour por los medios de comunicación, que lo agradezco mucho. Y desde el principio me han preguntado qué hacía falta o qué necesidades. Y una de las necesidades que yo sí pongo sobre la mesa siempre, tanto para las personas con enfermedad mental como para las familias, es tener información actualizada sobre salud mental, formación adecuada sobre la misma y sobre todo información sobre los derechos que tenemos. ¿De acuerdo? Antes de empezar a ver un poco el papel de la familia en el proceso de recuperación de las personas afectadas, hay dos términos que yo quiero abordar. Uno lo ha abordado antes la presidenta de Salud Mental Ceuta, que es el tema del empoderamiento, y el otro es el de recuperación. Son términos que van muy unidos. Nosotros, desde el año 2005, venimos trabajando en este tipo de capacidad. En ese plan, en esas jornadas, ya se hablaba de dotar a las familias y a las personas con enfermedad mental. Ahí se decía que había que darle voz a las personas con enfermedad mental en su proceso de recuperación. Nosotros dimos poco a poco pasos en la Confederación y se fueron plasmando en planes estratégicos diferentes, pero sobre todo yo he destacado el plan estratégico del año 2012 a 2016 porque hace referencia a un hecho muy importante para nosotros, que es esa línea estratégica número 3 que habla de incidencia social y política. Ese palabra pues a mí nos da un poco igual a nosotros, pero lo que aparece abajo en negrita sí es importante, que es el reforzar el trabajo para el empoderamiento de las personas con enfermedad mental
y ahí viene la palabra mágica, antes decía Basilio y decía Mari Carmen, apoyándonos en la Convención de la ONU, que es el reconocimiento de sus derechos y modelo de intervención comunitaria. Esto para nosotros es clave, porque creo que pasa, y yo creo que hay mucha gente aquí joven y estudiante, y creo que el gran paso para dar fuerza al movimiento es dotarlo de un respaldo jurídico. Y es el paso de ser un colectivo en el que antes pedíamos, ahora reivindicamos, apoyados en nuestros derechos. Y esto es lo que nos ofrece la Convención de la ONU, entre otras cosas también, ¿no? ¿Vale? Nosotros, ¿qué es el empoderamiento? Lo que decíamos, para mí, va muy unido al proceso de recuperación, ¿de acuerdo? Es un proceso por el cual la propia persona toma control de su propia vida, se hace responsable de sus propias decisiones y toma las riendas de su vida en un sentido positivo, ¿de acuerdo? Yo creo que es importante que va muy unido, sobre todo también, a la promoción de reconocimiento y el desarrollo de fortalezas y recursos y habilidades, ¿vale? Aquí yo quería que nos paráramos, que se puede intervenir en 4 esferas importantes, que seguro que se trabajan desde aquí también, y trabajamos desde la Confederación. Uno es la autoconfianza, otro es la inclusión en la sociedad, que se realiza también en ACFEP, seguro. Y me he dejado para el final 2. La tercera, que pone dignidad y respeto, que en el vídeo que nos habéis mostrado antes nuestros compañeros de Salud Mental Ceuta, hablaba de devolverle la dignidad. Lo dejo ahí, es duro, ¿eh? Devolver la dignidad a una persona y sobre todo participación en las decisiones. Para nosotros el término participar en la Confederación es esencial. Y aquí está Basilio, que ha participado en una guía que se llama Partisam, que es una guía en la que se fomenta un poco la participación de las personas con enfermedad mental en los servicios de salud mental. ¿De acuerdo? Es importante que nosotros potenciemos los canales de participación de las personas con enfermedad mental y las familias en sus procesos de recuperación. No nos vale solamente con decirlo, sino hay que hacerlo. Hay que poner las bases. Yo le decía a Ana que lo que voy a contar aquí tampoco, o lo que estoy contando aquí, tampoco es una grandísima novedad. Pero lo que sí para nosotros es una novedad es que nosotros desde la Confederación estamos poniendo las bases y estamos potenciando los canales para que esto sea efectivo, sea real y efectivo. Nosotros hablamos de participación, pero sobre todo hablamos de participación real y efectiva. Esta gran diferencia, ¿no? Es importante que tengáis claro también que existen condicionantes para la construcción de proyectos, como decía Basilio, para poder desarrollar el proceso de empoderamiento, ¿no? Esperanza, reto, reclamación de la propia vida, sentimiento de conexión con los demás, entender que las personas tienen derechos. Todo ese tipo de listados que han ido saliendo antes en el coloquio, que han hablado los compañeros, son claves y condicionantes que hay que trabajar tanto desde la propia persona afectada, como desde la familia, como desde el profesional. Son 3 patas de un mismo banco que tienen que estar en equilibrio para que se pueda desarrollar las cosas. Y unido al proceso de empoderamiento está la recuperación. A mí se me ocurría esta frase, que no es mía, por supuesto, ojalá fuera tan brillante, pero que resume bastante bien lo que es el proceso de recuperación. Me he convertido en dueño de mi enfermedad y asumo la responsabilidad de lo que hago y no hago. No dejo de que la enfermedad me controle, no es toda mi vida, ahora es solo parte de mi vida. Yo cuando hablaba esta mañana en la televisión, hablaba de dar siempre un enfoque positivo a los problemas de salud mental. Eso es un enfoque positivo, la enfermedad no es toda mi vida, es una parte de mi vida. Igual que, por ejemplo, una persona diabética, como decía antes otro compañero, tiene una enfermedad, se medica, se trata y sigue. Hemos hablado sobre todo con temas relacionados con la medicación. Para nosotros la medicación es importante, sí, efectivamente, es importante. Digamos que la medicación, y entendedme, no soy experto en ese tipo de cosas, estabiliza. Pero creo que la terapia, la intervención directa, el apoyo, la intervención en comunidad, el amor, el cariño, la sensibilidad con las personas, lo que hace es recuperarlas. ¿Sí?
Creo que es muy importante que estén en equilibrio estas dos partes, tanto el tratamiento farmacológico como la intervención comunitaria, para facilitar el proceso de recuperación. ¿Vale? Creo que yo estoy convencido que se puede recuperar las personas con problemas de salud mental. Hablaba en televisión esta mañana y me decía la persona que se ha entrevistado que transmitíamos que se podía lograr. Efectivamente, se puede lograr. El caso de Basilio es uno, pero como Basilio hay muchos en el resto del Estado. Estoy de acuerdo con él que la proporción es poca para lo que debería ser. Por tanto, creo que deberíamos seguir apuntando en la dirección que apuntaba antes Basilio. Es decir, no es solamente el esfuerzo de las personas con enfermedad mental, sino también la sociedad tiene que hacer una parte de su recorrido. El proceso de recuperación es un proceso único e individual. Cada persona se recupera de una forma diferente. Es un proceso que tiene mucho que ver con el crecimiento personal y sobre todo con el cambio de actitudes, valores, sentimientos, metas y roles. ¿De acuerdo? Y como decían nuestros compañeros, es construir un nuevo proyecto de vida definido por la propia persona con trastorno mental e independientemente de la evolución de los síntomas. Me gustaría detenerme en este circulito porque creo que debemos alejarnos de ver a la persona con problemas de salud mental como una persona enferma. Debemos alejarnos de ver a una persona con enfermedad mental como una persona asociada a unos síntomas, sino y alejada de las etiquetas. Hay que verla como una persona en su globalidad, en la que las circunstancias nos han llevado a tener un problema de salud mental en un momento determinado, que puede pasar o perdurar un poco en el tiempo o mucho en el tiempo, pero que por supuesto tiene posibilidad de recuperación y de incluir en la sociedad. Para mí, estos son los elementos que yo considero importantes a la hora de realizar un proceso de recuperación. ¿De acuerdo? La esperanza. Creer en nuestras propias posibilidades. Es importante que mantengamos, parece un poco cursi esto de cuando tenemos esperanza, amor, comprensión, pero es importante fijarnos en que la persona tiene que tener esperanza para poder recuperarla. Dejar atrás la enfermedad, acercarnos a una perspectiva de salud mental y no de enfermedad mental. Hablábamos de incorporar la propia enfermedad a la identidad de la persona. Es decir, no todo es una persona con un diagnóstico. Me decían hoy en televisión que cómo llamaría a una persona que tiene esquizofrenia. Y yo le he dicho, pues por su nombre. Por su nombre, ¿no? No sé, mi madre es diabética y no la llamo diabética, la llamo mamá. No sé, creo que es enfocar las cosas desde un punto de vista positivo. Olvidémonos de etiquetas. Yo creo que he visto, repito, muchos estudiantes que a lo mejor dentro de unos años son psicólogos, psiquiatras, enfermeros, lo que sea. Creo que es bueno que lo tengamos en cuenta. Olvidaros un poco de la etiqueta y poner el énfasis en lo que es la propia persona. Construir una vida con sentido, asumir la responsabilidad y el control del trastorno. Construir una vida con sentido significa sobre todo también el acceso al empleo, a la vivienda, al ocio, a los derechos. Cuando una persona con enfermedad mental accede al empleo, hay como una sensación de tranquilidad alrededor del entorno familiar, ¿no? Por fin he llegado a una meta, ¿no? Bueno, pues sí, pero hay más cosas alrededor también. Hay que conseguir muchos más accesos a otros derechos para poder tener una inclusión plena. Y hay una parte que veis allí, que yo he marcado como imprescindible, y es traspasar el rol del experto a la persona con trastorno mental. Es decir, llevo hablando un ratito, y si habéis visto, he empezado por la persona que tiene un problema de salud mental. No he hablado todavía de la familia. Porque por mucho que nos pueda gustar o disgustar, la persona en primera persona, y valga la redundancia,
es la persona que tiene un problema de salud mental. Y por eso hablo de empoderamiento y recuperación primero en esa esfera, que es la persona afectada. Creo que nosotros, supongo que hay profesionales aquí en la sala, tenemos que aprender a delegar esa función, ese rol de experto en la persona que tiene un problema de salud mental. Porque nosotros, por mucho que hayamos estudiado, o hayamos conocido, o hayamos leído, yo no conozco lo que es un problema de salud mental en primera persona. Nadie lo conoce. Solo lo conocen las personas que han pasado por él. Cuando ellos relatan su experiencia, deberíamos tener una capacidad de escucha activa alta y abrir las orejas y los oídos para aprender. Hay que darles la posibilidad de que se expresen y que nos digan qué quieren hacer con su proyecto de vida. Y nosotros, como profesionales, guiarles y facilitarles el camino. Esta es mi opinión. Yo no sé si concuerda con mucha gente o con poca gente. Esa es mi opinión y es la que hago a diario desde hace 8 o 10 años de intervención. ¿Es lenta? Sí. ¿Es complicada? También. Y los frutos que da, cuando los da, son duraderos. Son mucho más duraderos que una intervención de un modo directivo. ¿De acuerdo? Es mi experiencia, repito. ¿Dificultades en ese proceso? Pues un elevado dosis de autoestigma, problemas para asumir el rol del protagonista en el proceso. ¿Por qué? Porque están acostumbrados a que ir a una consulta del psiquiatra y escuchar lo que tienen que hacer. Les cuesta tomar decisiones. Ayudémosles a tomar esas decisiones. Y dificultad para implicarse dentro del proceso de recuperación. El camino de cada uno es único, es lento y no hay recetas mágicas. Hay que ver a la persona. Cada persona se recupera de una forma diferente y pasando por etapas diferentes, que podrán durar X, Y o Z de años o meses o años. Pues esto que tenía preparado yo aquí, Carlos y Nieves lo han explicado tan bien y me alegra que haya acertado plenamente lo que pone aquí la diapositiva. Es decir, la familia, ¿qué pasa cuando irrumpe un problema de salud mental? Pues que la familia está presenciando como su familiar empieza a hacer cosas diferentes a las que hacía antes. Se encierra, sube la música, tiene ataques diferentes de callarse, de hablar demasiado, hablar poco. ¿Eso qué provoca? Pues tensiones en la familia, desajustes en las dinámicas familiares. ¿Y qué significa esto? Pues que hay cambios significativos en los proyectos de vida que tenemos pensado, tanto para la persona que está sufriendo este problema de salud mental, como para nosotros mismos como familiares, ¿no? Y hay una parte tan importante aquí, que es que obliga a asumir cometidos para los que habitualmente la familia no está preparada. Cuando aparece un problema de salud mental, obliga a los familiares a asumir roles para los que en principio no está preparado. Roles de cuidadores, de expertos en salud mental, para los que en principio no están preparados. ¿Cómo es el impacto de las personas con enfermedad, de una enfermedad mental en la familia? Pues varía mucho y varía de dos factores. Yo pongo aquí, según el miembro que se ha diagnosticado y en la edad que se diagnostica la enfermedad. Pero sobre todo, está claro que cuando una familia se ve afectada por el impacto de un problema de salud mental, digamos que la vivencia que tiene una madre o un padre es completamente diferente a la que tiene un hermano. Incluso diría yo que la vivencia que tiene un hermano mayor es completamente diferente a la que tiene un hermano pequeño. El impacto, por tanto, es diferente y la variedad en la intensidad depende de ese tipo de factores, pero también de otros muchos que ahí no he puesto, como puede ser la información que tenga sobre problemas de salud mental esa familia, el acceso a los recursos sociosanitarios que pueda tener esa familia cuando aparece un problema de salud mental, la disponibilidad económica que puede llegar a tener. Hablaba Nieves de un peregrinaje por todos los médicos de todo el Estado. Pues no sé, el coste emocional es alto y por el coste económico también. Todo ese tipo de factores están influyendo de una forma directa en la forma que impacta un problema de salud mental en la familia.
¿qué sentimientos suele tener o suele aparecer en la familia? Hablábamos de varios que han salido antes, pero también a mí me gustaría recalcar estos, ¿no? El tema de la incertidumbre. Es decir, ¿qué va a pasar cuando, digamos, en nuestro entorno que hay un problema de salud mental? Incertidumbre incluso en la evolución de la enfermedad, cómo va a evolucionar esto. Incertidumbre también poniendo en entredicho un poco el diagnóstico del psiquiatra, ¿no? Seguro que se ha equivocado, seguro que no es tan grave, seguro que hay que buscar alguna alternativa, buscando una alternativa que, digamos, que nos llega a consolar como familia, pensando un poco en bueno, se ha equivocado, seguro que no es tan grave, ese tipo de frases que se repiten una y otra vez en la familia. También es verdad que esta incertidumbre suele provocar, pues cuando aparece el diagnóstico claro, hablábamos antes comiendo con unos compañeros, yo hablaba de que cuando aparece un diagnóstico claro, aparece también una sensación durante un tiempo de tranquilidad, de decir, por fin sabemos qué tiene, ¿no? O por fin sabemos qué es. Y a partir de ahí empieza una lucha, un proceso de recuperación, tanto de la persona que es diagnosticada como de la propia familia. También aparece un sentimiento que es bastante complicado de abordar, que es el de culpabilidad, ¿no? ¿Qué hemos hecho nosotros? ¿Por qué ha pasado esto? El de negación, el de la incapacidad de abstraerse del tema. A partir de ese momento, las relaciones familiares o las charlas familiares o las comunicaciones familiares se centran exclusivamente muchas veces en la enfermedad mental que tiene esa persona, ¿no? Y a mí me gustaría recalcar dos, el miedo y el estigma, ¿no? El miedo a que no sabemos qué puede pasar. Y yo sí he puesto ahí, por ejemplo, que en ocasiones la imaginación de la propia familia supera la realidad. Es decir, nuestra imaginación de todo lo que puede llegar a pasar es mucho peor todo de que puede ser la realidad, ¿no? Y el estigma, ¿no? El estigma que hace que ocultemos el problema de salud mental en el entorno familiar, hace que sintamos vergüenza por el comportamiento de nuestro familiar. Esto genera un aislamiento social muy grande, un retraimiento muy grande y, sobre todo, un retraso bastante significativo a la hora de poder lograr un proceso de recuperación efectivo, ¿no? Y real. Yo esta pregunta tengo claro que diría que no. Ninguna familia está preparada para sufrir el impacto de un proceso de enfermedad mental, porque lógicamente es un suceso que suele ser inesperado. Como decía antes, está obligándote a asumir una serie de roles, funciones para las que la familia no está preparada, y eso genera dentro de la familia unas sobrecargas bastante grandes y que suelen afectar, como veis, en este tipo de áreas, que como puede ser como pueden significar otras, ¿no? En tareas del hogar, el uso del ocio, del desarrollo familiar, en la propia salud mental de la familia, en la economía familiar y en las relaciones de pareja. Existe también un elevado alto de separaciones por temas de inicio de problemas de salud mental, ¿no? Hablábamos de carga. A mí, yo sé que es la palabra que utilizan los psicólogos y utilizamos los trabajadores sociales para hablar del aumento de estrés que aparece en la familia cuando aparece un problema de salud mental. No me gusta mucho, pero es la que tenemos, ¿no? Hay dos clasificaciones, una es objetiva y otra es subjetiva. La objetiva básicamente es las dificultades que aparecen en el día a día, ¿no? Y las subjetivas están relacionadas con pues la salud, la seguridad, el tratamiento, el futuro de la propia persona que pueda tener problemas de salud mental. Lo que hablaba Nieves de esa espada de Damocles que tienen los familiares, que nos dicen una y otra vez qué va a pasar con mi familiar una vez que yo no esté aquí. Eso, por ejemplo, es una sensación de carga subjetiva. ¿Qué reacciones aparecen cuando aparece un problema de salud mental, genera estas cargas? Pues multitud, y depende de la familia. Yo he puesto estas, como podría haber puesto otras 3 diferentes o varias: tristeza, enfado, disgusto, pero sobre todo no os quedéis con los dibujitos que son ahí como muy chulos de la película esta del revés. Podemos quedarnos con la frase del final que nos dice que
la sensación que transmite la familia cuando habla contigo muchas veces, cuando ha hablado conmigo, es de estar siempre en una montaña rusa de sentimientos, ¿no? Muy marcada también por el estado de salud, lógicamente, de su familiar, y si está en un proceso de estar compensado, estar equilibrado, o está en un proceso de descompensación, ¿no? Ese tipo de montaña rusa, pues es la que yo creo que sienten muchas veces los familiares. A mí no se me ocurría una mejor forma de definir los sentimientos que pueden llegar a aparecer en una familia que el tema de una montaña rusa. ¿Qué hora es? Disculpa. Vale. Hablábamos de la importancia que puede tener para mí la familia y el entorno de la familia en un proceso de recuperación, ¿no? Por supuesto que la familia es clave como potenciador o como multiplicador para lograr que la persona afectada inicie un proceso de recuperación y lo mantenga en el tiempo, que acuda a sus citas con el trabajador social, con el psicólogo, con el psiquiatra, que tenga una adherencia farmacológica. Todo eso la familia es un pilar esencial para que se siga manteniendo en el tiempo. Pero también es verdad que puede provocar, puede ser un obstáculo para el proceso de recuperación de la propia persona, ¿no? ¿Cómo? A través de la sobreprotección. Y yo aquí sí quiero hacer un inciso, por eso quería saber si voy bien de tiempo o no, porque voy regular, pero sí quiero decirlo, ¿vale? Porque es un cambio a nivel personal lo que ha generado este cambio. Yo antes veía a la familia y escuchaba a muchos profesionales hablar de la familia un poco con reticencias. Oh, es que la familia me impide esto, la familia me impide tal, es que lo sobreprotege mucho, es que no le deja hacer nada, es que no le deja tal. Yo entiendo que es una sobreprotección que hay que trabajar y hay que disminuir la medida de lo posible. Pero yo desde que soy papá de mellizos, tienen 2 años y pico, entiendo perfectamente que la familia sobreproteja a la persona. Lo entiendo, ahora sí puedo decir que lo entiendo. Antes, bueno, los escuchaba, lo podía comprender, ahora sí puedo ponerme en su piel y puedo ser capaz de entender ese sentimiento de sobreprotección. Si yo no dejaba que mis hijos andaran solos, ¿no? No sé si la metáfora creo que es lo suficientemente clara para que lo tengáis claro, ¿no? Los procesos de recuperación de las personas con enfermedad mental y las familias son diferentes, tanto en los contenidos como en sus formas, como en sus metas, ¿vale? Las diferencias son las siguientes: los momentos del ciclo donde irrumpe la enfermedad, las redes de apoyo con las que cuenta uno y otro, los roles de cada uno para desarrollar diferentes situaciones y las etapas por las que transcurre la enfermedad. A pesar de los contenidos diferentes y que sea diferente el proceso, nosotros abogamos porque la intervención con las familias y las personas con enfermedad mental sea única, que no sea disgregada, ¿de acuerdo? Pero se debe atender a las necesidades específicas de cada uno de los colectivos, ¿sí? Sobre todo, intervenir desde un punto de vista de cooperación y colaboración entre ambos colectivos. El reto para la familia es alcanzar su propia recuperación. Es prioritario que indaguen en su proyecto de vida y localicen nuevos valores que puedan dar un sentido nuevo y positivo para el proyecto de vida familiar. Es necesario que ellos tengan su propio espacio para iniciar el proceso de recuperación. Las familias tienen que tener su espacio para iniciar el proceso de recuperación. Las características del proceso de recuperación, bueno, pues, que no es lineal, es doloroso, es lento. Las reacciones emocionales que tiene, hemos dicho antes que habéis visto los muñequitos, son naturales y son incluso sanas. Es un proceso de cambio y crecimiento y cada familia y su proceso de recuperación son únicos. Las fases son las que ha dicho claramente Nieves y no las voy a repetir. Ha pasado por todas esas: negación, reconocimiento, afrontamiento, asesoramiento, ¿vale? Y sí quiero detenerme en esto. ¿Que me dices la hora, por favor? ¿La hora? Sí. 5 minutos y acabo, ¿vale? ¿Qué podemos hacer como familias para potenciar o trabajar el proceso de recuperación? Por supuesto que informarse, conocer la enfermedad, recibir recomendaciones, aprender a prestar apoyo, colaborar con los profesionales, luchar contra el estigma.
tomarse tiempo libre, lo que decíamos, buscar un hueco para poder iniciar su proyecto de vida, estar atento a los procesos o a las posibilidades de aparición de signos de recaída, mantener una actitud de escucha activa. Ellos son los dueños de su proceso de recuperación. Buscar ayuda. Creo que el impacto de un proceso, de una enfermedad mental en la familia, cuanto más compartido sea, mejor, ¿vale? Y evitar en la medida de lo posible situaciones de poder, tanto de la familia hacia la persona con enfermedad mental como de los profesionales hacia las familias y las personas con problemas de salud mental. Y participación de las familias en grupos de iguales. Esa para mí me parece esencial a la hora de descubrir a la familia como un agente recuperador de un alto valor. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Un segundín. Yo quería dejar 3, 4, 5 minutos si queréis hacer alguna pregunta. Y si no, yo me gustaría iniciar, si alguien quiere, ¿cómo ve la posición de la familia? ¿Dónde tiene que estar la familia en el proceso de recuperación? ¿Delante, detrás, empujando, tirando? ¿Sí? Yo hago una analogía, como veis, el ser papá me ha cambiado un poco la vida, lógicamente. Y la hago en la analogía del proceso de recuperación a cómo yo enseñé a andar a mis hijos. No sé si es muy acertada o no. ¿Vale? Yo al principio sujetaba con los deditos a mis hijos para que andaran, ¿no? ¿Sí? Sí, ahora ya andan, pero para que empezaran a andar también, muchas veces les tenía que empujar en la espalda o en el culete. Venga Álvaro, venga Jorge. Son mellizos, empujaba a los dos. Venga, vamos, venga, va. Ahora que ya andan, o cuando empezaban a andar con más soltura, me separaba y se me caía la baba, ¿no? Y ahora muchas veces tengo que correr detrás de ellos para que se calmen. No sé si la analogía resume un poco lo que yo he querido plasmaros, ¿vale? Muchísimas gracias por vuestra atención. Si tenéis alguna pregunta, alguna duda, aquí está mi mail y aquí estoy yo durante 5 minutitos, o si no, me voy, ¿vale? Muchas gracias.